Como lo dijimos, por la FM Gran Rosario 88.9, en presencia del doctor Daniel Alcaín. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se escuchan algunos ruidos, no sé si por favor podríamos neutralizarlos, ¿puede ser? Sí, ¿se pasaron ya? Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Bueno, Daniel, comentábamos un poco esto de que ante esta situación, ¿no?, un tanto difícil, para no decir tremenda, en lo social, en lo económico, como médico psiquiatra, ¿podés decir que aumentaron los casos de consultas en los consultorios donde atendés, en los lugares donde atendés? Mira, sí aumentaron, no de forma significativa, pero sí hay más cantidad. Lo que sí hay más reclamos, o por lo menos son los planteos que yo tengo de personas que no pueden comprar la medicación. Eso sí se incrementó. Uh-huh. O que les cuesta mucho comprar la medicación, no es que no puedan, pero a veces hay que debatir un poco, decidir junto con el paciente a ver cuál medicamento tendría que darle, y ya no lo estoy eligiendo porque cuál es el más apropiado, sino cuál es el más accesible para esa persona. Uh-huh. No, sí, eso por supuesto, digamos que no estamos medicados. A ver, el tema de la medicación se ha incrementado en los últimos años y sobre todo en el último año en Argentina, desde ya, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No en forma significativa, pero sí, aumentó. Sí, claro que aumentó. Vos dijiste algo que no es menor, Daniel, que es el caso... O sea, aumentó el número de indicaciones, un poco la dosis, no fue significativa, pero aumentó. Pero lo que sí me llamó la atención, la cantidad de pacientes que antes no sucedía o no sucedía tanto, de que plantean, no, este medicamento no lo puedo seguir, que le dé la opción de tomar un segundo medicamento que a lo mejor no es el más indicado, pero es accesible para ese paciente. Uh-huh. Con respecto a los cuadros que se ve, sin violar el secreto profesional, obviamente, ¿no? Pero sobre todo desde fines del año pasado hasta el momento que estamos hablando, ¿cuáles son los cuadros que más se ven? No digo de los pacientes que están con tratamiento, que están con internación, digo de las consultas, ¿no es cierto? Posiblemente subieron las consultas por alcoholismo y drogadependencia. Uh-huh. Y también las personas que consultan por pánico, porque como vivimos en una sociedad tan insegura que, bueno, el pánico se dispara con mucho más frecuente en estos últimos meses que a lo mejor lo que podía ser hace 5 años, 6. Uh-huh. Y quienes consultan por el pánico, que no es una sensación menor, todo lo contrario, ¿no? No, por supuesto que no. Son personas de muy jóvenes, de mediana edad, de la denominada tercera edad, en fin. ¿Cuál sería la franja? Son personas jóvenes, menores de 30 años, muy habitual en mamá con que tienen niños que se deben separar de los niños, que los tienen que dejar en la escuela, o bueno, eso sí genera mucho miedo. O sea, la mamá no se destensiona después que deja al chico en la escuela porque no sabe, o sea, tiene miedo. Un miedo a lo mejor sobredimensionado, pero tiene miedo de que al chico no lo puede ver. Eso es lo que pasa. Y bueno, ese tipo de personas termina con pánico. También les asusta mucho que el niño se enferme. A veces tiene una línea de fiebre y eso lo ve catastrófico. Uh-huh. Son cosas que suceden, sí. Está bien. Estamos hablando de madres jóvenes y con respecto a, digamos, no madres, dejemos de lado que
pareja o no, que sea, estamos hablando de madres sostén de familia o madres que están en pareja, en matrimonio, para el caso es lo mismo, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Sí, o sea, personas que tienen a cargo niños menores. Y ni hablar sostén de si familia. La persona, y no importa el estado civil, si tiene o no tiene hijos, ni hablar si la persona fue víctima de asalto. Y bueno, los estados de pánico son muy prolongados. A veces pasó mucho tiempo y la persona ya queda con los sobresaltos, las pesadillas, el malestar que causa, que se llama estrés postraumático. Uh-huh. Y que a veces es estrés postraumático asociado a episodios de pánico. ¿Cómo describirías, Daniel, el estrés postraumático? El estrés postraumático tiene la característica que aparece en cualquier persona, no es que tenga que tener una determinada personalidad o haber tenido una determinada infancia. Cualquier persona que fue víctima de violencia, o sea, donde estuvo durante algunos minutos o más tiempo, ni hablar, ¿no? Pensando que él podía perder la vida. Uh-huh. Eso sería un asalto, sería un incendio, a veces un choque, algún accidente en el hogar, sobre todo si es un accidente eléctrico o de fuego. O sea, si una persona pasó mucho tiempo para él, quiero decir, a lo mejor fueron Seguro. 4 minutos, pero para él es una eternidad, pensando que podía morir, posterior a eso queda con estrés postraumático. Eso significa que ya la vida es distinta a partir de ahí. Es como ellos lo describen como un antes y un después. Uh-huh. Sienten miedo, sienten taquicardia, sienten sensación de falta de aire, sobresalto, les cuesta dormir, y si duermen tienen pesadillas, y a cada rato recuerdan el trauma vivido, que le viene a la mente sin que ellos lo busquen, ¿no es cierto? Se llama reviviscencia, se revive en el momento con una nitidez impresionante, y eso los atormenta. Uh-huh. Y por supuesto sí, terminan buscando ayuda médica, que bueno, por suerte los medicamentos modernos ayudan, no son milagrosos, pero hace que la calidad de vida en una persona que está bien medicada es muy distinta que sufrir el estrés postraumático en crudo. Uh-huh. Te hago una pregunta, aparte de las anteriores, ¿no? Se nombra mucho medicamentos, medicación, ¿no? ¿Es posible una cura psiquiátrica sin medicación? Como posible, sí, pero ¿cómo te podría decir? No podemos definir a alguien por la excepción. La regla general es que no. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Que si alguien hace solo psicoterapia le cuesta mucho más tiempo, mucho más sufrimiento, y a veces persisten los síntomas, sobre todo si son síntomas graves, ni hablar. Uh-huh. No, porque digamos, ahí se escucha muchas veces, primeramente el costo de los medicamentos, que vos lo dijiste, y realmente es así, ¿no? No son medicamentos baratos, todo lo contrario. En general, nada está barato en términos más vulgares, ¿no? Más cotidianos, digamos, ¿no? Pero hay dos tipos de medicamentos, sobre todo los que son, y resulta un tanto bestial esto, ¿no? Los que son para los tratamientos cardiológicos y los de psiquiatría, que son muy caros, ¿no es cierto? Por supuesto, ahí está el lucro de los grandes laboratorios, etcétera, etcétera. Por eso iba mi pregunta hacia través, hay personas que cuestionan el tema de la medicación y demás, ¿con fundamento o no? Ahí iba el eje de mi pregunta. Yo pienso que la medicación, cuando está bien indicada, es lo correcto. Además, está avalado que el mejor tratamiento es cuando se combina psicoterapia con farmacoterapia. Uh-huh. O sea, los dos ayudan al paciente.
pero combinados lo ayudan muchísimo más. O sea, solamente farmacoterapia lo va a mejorar un poco, solo psicoterapia también lo va a mejorar, pero combinado se potencia muchísimo el efecto, y eso se entiende que ese es el más adecuado y el correcto en tanto y en cuanto el paciente lo acepte. O sea, si un paciente no quiere tomar medicación, bueno, se le da solo psicoterapia. Y si un paciente descree de la psicoterapia porque, bueno, ha tenido experiencia y siente que todo sigue igual, quiere un tratamiento farmacológico, también. Pero siempre se le ofrece la combinación, que es lo correcto. Está. Con respecto al tema... Correcto en base al resultado, estoy hablando. El resultado estadístico, que prácticamente el que conoce el tema no lo discute. Sabe que la combinación de farmacoterapia y psicoterapia es lo mejor, es lo más adecuado y es lo que da más un nivel de mejoría muy cercano a la curación. Daniel, con respecto a la pandemia, que bueno, ya pandemia del COVID-19, pandemias puede haber otras, ¿no es cierto? La pandemia del COVID-19, digamos, como consecuencia de la pandemia, se incrementaron, o por lo menos de los que vos has visto en los lugares donde asistís, donde tratás personas, los casos de depresión, por ejemplo. Sí, principalmente cuando se trata de personas que han perdido algún familiar cercano, como consecuencia de la pandemia. Los demás, yo diría que con el tiempo que pasó ya lo han superado. No digo el 100%, pero en general. Ahora, la persona que ha perdido un familiar durante la pandemia, y sí, lo vive como si fue la semana pasada. Bueno, vos sos médico de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe o de la Asociación Santafesina. Exacto. ¿Cuáles son los casos que más se ven, tratás a profesionales, ¿no es cierto?, del boxeo? En general, los boxeadores son personas sanas y tienen mucha fortaleza psíquica. Pero sí, ha habido casos de estrés intenso, a veces chicos que frente a una derrota por ahí tienen, es como que les falla la fuerza y terminan alcoholizándose. Eso es lo que hay que trabajar con los chicos, y hay que motivarlos, sobre todo los que pierden. El que gana no, porque el ganar genera endorfinas, genera un montón de ¿cómo te podría decir? Cambios positivos en su psiquis y en su organismo. Bien. Estás nombrando mucho, y me parece muy bien, el tema de la drogadicción, el tema de las adicciones, alcoholismo y demás. Hay un incremento muy notorio de las adicciones, ¿y de cuáles? ¿Adicciones a qué? Las más frecuentes son alcohol y cocaína. Y marihuana también. Ajá. Cocaína. Esas tres van en contra. ¿Cómo, perdón? El primero, el alcohol. El que más daño hace a la raza humana en este momento es el alcohol. Estadísticamente demostrado. Y en segundo lugar viene cocaína y marihuana. Ajá. ¿Y mezcla de todo eso? Sí. Es raro un adicto puro. El adicto consume mezclado siempre. Alcohol, marihuana y cocaína. Pero también, cuando consigue de lo otro, también consume algún otro estimulante. Ajá. Bueno, es una mezcla bastante... personas es una mezcla bastante, y si la persona padece una enfermedad, la drogadicción es mucho más dañina todavía. Es decir, un depresivo, si consume sustancias, queda mucho más depresivo. Una persona fóbica, se agrava la fobia. Si tiene TOC, se agrava el TOC. O sea, es muy deleterio para la salud de la persona. Y si está sano, también queda con algún daño residual. Y en esto... Y si es deportista, por suerte son muy pocos, el deportista que consume cocaína arruina su carrera en muy corto tiempo. ¿El consumo de cocaína se incrementó? He visto que los chicos que se sospechábamos nosotros que consumen sustancias,
cuando suben al ring, como la droga les bloquea el miedo y el criterio y la sensación de autocuidado, se exponen a ser golpeados en exceso. Uh-huh. Entonces, eso, a lo mejor esa pelea la pueden ganar, pero la segunda y todas las peleas que vienen después, ya le queda el daño que sufrió en las peleas anteriores. O sea, el cerebro humano no debe sufrir knockout, por ejemplo, porque deja secuela. Un knockout 2 no se le va a notar, pero ya de ahí en adelante tiene que cuidarse mucho, y después de un tercer knockout deberían abandonar. Por supuesto, son personas mayores, son dueños de seguir si quieren, ¿no? Pero claro, la opinión médica es que no pasen de más de 2 knockouts. Uh-huh. Bien, con respecto al caso de las drogadicciones, mejor dicho, de las adicciones, ¿no es cierto? ¿Se ve en personas jóvenes, muy jóvenes, o amplio espectro, digamos, ¿no? Mira, se ve en todas las edades, pero con cierto, un poquito más incremento entre la adolescencia y los 35 años. Uh-huh. Después de los 35 años, muchas personas ya sienten el daño que le está causando y buscan ayuda y tratan de cortar. Pero por ahí encontrar personas con 50 y más arriba de 50 que consumen cocaína. Uh-huh. Uno se agarra la cabeza, pero bueno, es la realidad que vivimos. Bien. Ya para finalizar, ¿cuál es tu visión con respecto a este panorama socioeconómico muy difícil, muy tremendo, ¿no es cierto? Y que aparentemente, ojalá cambiara, pero siempre digo lo mismo, pero me parece un tanto utópico lo que estoy diciendo, se puede dar con respecto a la cantidad de consultas y demás, sobre todo de la gente que trabaja, ¿no es cierto? Se entrecortó la llamada, por lo menos yo no te escuché todo. Repetime la pregunta, sí, por favor. No. Que con respecto a este panorama socioeconómico que se incrementa cada vez más, me agradaría que no lo fuera, pero bueno, la realidad nos muestra una visión cada vez más dura, más fuerte, y el incremento de consultas, sobre todo de la gente, de las personas que trabajan tanto en trabajos registrados, regularizados, como no registrados. ¿Cuál es tu opinión, ya para finalizar? ¿Se incrementará, sin ser futurólogo, se incrementará, no se incrementará, de lo que observás, ves y tratás y has tratado durante todos estos periodos? Tiende a aumentar, eso es indudable. Uh-huh. El número de personas en tratamiento, trabajadores que están en tratamiento para sostener su ánimo, por supuesto, para no vivir depresivos o con pánico, requieren tratamiento, sí. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Daniel, estas palabras, en momentos en que son temas muy fuertes, muy duros, muy lacerantes, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos, y haciendo alusión al programa, cerrar los ojos ante esto. Así que bueno, nos reencontraremos, si vos aceptás, en otra oportunidad y conversaremos sobre estos temas. Muchas gracias. ¿Cómo no, Susana? Será